Buenas noches. Déjame darle gracias a mi Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios invisible pero todopoderoso, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. De ti venimos y a ti vamos. Tuyos somos y tuyo queremos ser. Estamos felices, orgullosos de ser tus hijos y agradecidos porque nos permite encontrarnos, compartir no solamente la comida, sino también las experiencias de la vida en este caminar hacia ti. Eres maravilloso con nosotros y nos ayuda para fortalecer nuestra fe a través de tu palabra. Gracias por esta bella oportunidad que me brinda de estar con mis hermanos en este lugar. Que tu Espíritu Santo nos ayude y así podamos caminar por tu sendero todos los días de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hermanos, estoy muy feliz de poder estar compartiendo esta cena con ustedes. Son mis hermanos, les decía hace rato, somos hermanos en la fe. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, que somos hijos de un mismo Padre y también de una misma Madre. Cuando nos dejó a la Virgen María en la cruz con sus discípulos amados. Ahí tienes a tu madre. Y el discípulo desde ese día se la llevó a su casa. Y todavía desde ese día todos los discípulos de Jesús tenemos a María en nuestra casa. Y somos hermanos de Jesús por padre y por madre. No somos huérfanos de madre. Somos hermanos de Jesús por padre y por madre. Así entonces formamos el cuerpo místico de Cristo. Al formar parte del cuerpo místico de Cristo, el papá de Cristo es nuestro papá y la mamá de Cristo es nuestra mamá. Y esa gracia la tenemos los católicos. Los hermanos separados pues no tienen esa gracia, pues no lo creen, ¿no? Pero nosotros tenemos esa gracia. Pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Su padre es nuestro padre, su madre es nuestra madre, por tanto somos plenamente hermanos de Jesús y eso nos llena de gozo, de alegría. Pues yo quisiera con ustedes hoy compartir, pero más que hablar yo, escucharlos a ustedes. Dios ha realizado maravillas a través de su palabra, que como sacerdote de Dios Altísimo he tenido que predicar, que a bien le ha parecido Él darme esa oportunidad de predicar su palabra. Y en todas partes del mundo Dios ha ido obrando y hoy quisiera decirle a Dios gracias por las maravillas que ha hecho en el mundo entero a través de tu palabra en cada una de las personas. Y quisiera escuchar el testimonio de algunos de ustedes, lo que Dios ha hecho a través de la palabra de Dios, a través de los videos, cómo fue que Dios obró en ti. Y de esa manera cantar la gloria de Dios, contar la maravilla del Señor y agradecer a Dios lo que ha hecho, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de cada uno. Yo también he tenido pues la experiencia de creer en la palabra de Dios y ver cada día que lo que está escrito se cumple. Que Dios es fiel a su palabra. Y cuando el profeta Isaías decía que la palabra de Dios era como la lluvia que cae a la tierra y la empapa y la hace germinar y no sube sin haberla hecho producir fruto, así también es la palabra de Dios. Hoy día yo puedo decir, soy testigo de eso. Y el mundo ha de saber que eso es verdad, no porque yo lo diga simplemente, sino porque hay testimonios. El que quiera para la gloria de Dios contar su testimonio puede pasar, aquí le suelto el micrófono y de esta manera podemos compartir después de esta maravillosa cena que hemos tenido y agradecemos a la familia que nos ha prestado esta casita, Raúl y a su familia y los que han preparado esta cenita, esta comidita para que todos compartamos, como las primeras comunidades cristianas en casa, compartían la cena y compartían también las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quién quiere
compartir la experiencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Buenas noches. Como soy la primera de la fila, me tocó primero. Yo primeramente le quiero dar las gracias a Dios por tenerlo aquí con nosotros, Padre. Usted ha sido una bendición muy grande en mi casa, en mi familia. Gracias a usted, a sus prédicas, a mi familia volvió al camino correcto. Mi hija por muchos años estuvo cantando en el coro. Tuvo un problema y se salió de la iglesia. Se salió, o sea, ni a misa, ni nada. Y yo ahí constante con ella. En mis oraciones, mi rosario, y siempre le pedí a Dios. Pero cuando yo me encontré con el Padre Luis Toro en las redes sociales, comencé al par de él. Yo no dormía por estarlo escuchando, no dormía. En mi menopausia me acompañó todas las noches sin dormir. Ahí estaba el Padre. Mi menopausia, así yo, con los ojos en las 3 de la mañana y el Padre conmigo, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y me levantaba en la mañana así con las ojerotas. Hija, el Padre Luis Toro dijo esto y esto y esto y esto. Y bueno, en caso de que, gracias a Dios, regresó. Pero se juntó con un muchacho que era ateo. O sea, ni testigo de Jehová, ni nada, ateo. Y yo, ay Señor, pero qué pruebas me estás poniendo. Qué pruebas. Y yo hablaba con él. Y comenzaba a hablar con él y le decía yo, mira mijo, pero el Padre Luis Toro dice en la Biblia que así, así, así. Y yo empezaba y él empezaba así. Empezaba a dormirse. Y yo decía, no te dejes, es el diablo que te está pasando la cola. Porque mira, ya a veces él está trabajando. Y trabajé bien duro con los dos, con mi hija y con él. Llegó el momento en que mi hija regresó a la iglesia. Y junto con eso, y gracias a escucharlo al Padre, aprender de mi doctrina de Dios, porque yo también, a pesar de que estaba en el coro de la iglesia, pero no estaba el 100. Yo todavía estaba en la rumba. Entonces, ya cuando lo comencé a escuchar, primero yo regresé con el alma, cuerpo y corazón, y después mi familia. Llegó el día en el que a mi yerno no tuvo opciones. Él se desvelaba también escuchando otras religiones, hasta los budas, sino porque refutaba conmigo, o sea, de que yo no tenía razón. El caso fue que ganamos, Padre. Mi yerno se convirtió, mi yerno se hizo católico y no solamente eso, se casó. El Padre los casó. En noviembre se casaron. Ahorita no hay un domingo, estén enfermos, estén lo que sea, ellos no faltan un domingo a misa. No porque se iban a casar y no tenían que faltar a misa, no, ya se casaron y están al 100%. Yo nada más pido sus oraciones para que mi hija regrese al coro también. Amén. Ojalá y pronto tiene sus hijos y está con sus niños a todo lo que da en la iglesia. Y gracias a usted, a Dios y a usted, que me lo puso en mi camino. Esa es mi anécdota con el Padre. Gracias, Padre. Qué bonito es contar las maravillas que ha hecho en nuestra vida el Señor. ¿Qué tal si le parece, qué tal les parece que vale la pena decirle a Dios gracias? Diga conmigo, gracias Señor, gracias. De lo que ella dijo, quisiera compartir algunas cositas. Ella dice que la hija se había ido, el novio pues regresó. Esto me hace ver que lo que la gente dice, que el Padre Toro lo que hace es espantar a la gente. No lo entiendo. Porque si la hija se había ido, la habían espantado. Y si el hombre estaba en otras cosas, lo habían espantado. Y el Padre Toro no los espantó. Los atrajo
a través de la palabra de Dios, más nada. Pregunto, ¿eso le agrada al diablo? No, por eso el diablo odia al Padre Toro. Y por eso siembra en la mente y el corazón de muchas personas el odio hacia el Padre Toro. ¿Por qué? Porque el Padre Toro, la segunda parte que ya dijo, trata de exponer no sus pensamientos. Si algo tengo yo claro, que yo debo exponer la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Cuando yo les hablo a ustedes, les predico, ¿de qué les hablo? De la Eucaristía. ¿Qué hablo? ¿Lo que a mí me parece o lo que la Santa Madre Iglesia enseña? Lo que la Santa Madre Iglesia enseña. La Santa Madre Iglesia enseña que Cristo está vivo y presente en la hostia consagrada. ¿Qué hago yo? Agarrar la cita bíblica y demostrar dónde está sustentado la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Estoy haciendo un mal. La Santa Madre Iglesia enseña que hay que confesarnos para el perdón de los pecados, mi alma limpia pueda entrar al reino de los cielos. ¿Qué hace el Padre Toro? Buscar dónde aparece en la Biblia eso y decirle a la gente, aquí aparece. Pero eso es un delito. Pero eso no está bien. Pero eso se ve con malos ojos. ¿Pero por qué? Si estoy predicando la doctrina de la Santa Madre Iglesia. El padre Toro ve la doctrina de la Santa Madre Iglesia sobre el Papa. Y lo que hace es buscar en la Biblia dónde dice que Cristo dejó el Papa en la Iglesia. Si yo estuviera predicando otra cosa distinta a la doctrina de la Iglesia, pues habría razón. Lo único que hago es conocer la doctrina de la Iglesia, leerme las Sagradas Escrituras y confirmar en la Sagrada Escritura que la Santa Madre Iglesia nos enseña, no mentiras, la verdad. Y la expongo con toda libertad y con toda claridad, porque estoy convencido que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es la verdad, entonces desconocer la verdad es desconocer a Cristo. Y si Jesús es la verdad, conocer la verdad es conocer a Cristo. Y si yo predico la verdad, es para que la gente conozca a Cristo como la hija de la señora, como el yerno de la señora, y que ellos conozcan a Cristo, amen, y ella misma, y ahora amen a Cristo con el corazón. Ahora pregunto, ¿y eso le agrada al diablo? No. Entonces, yo lo entiendo. Y le digo a Dios, gracias por darme la oportunidad primero de predicarle la verdad al mundo. Y segundo, por darme la oportunidad de padecer críticas, insultos, desprecios y lo que sea, por predicar la verdad, por darte a conocer. Pero entonces Dios no se deja ganar en generosidad. Porque cuando muchos dicen que el Padre Toro espanta a la gente, yo digo, ¿y por qué ustedes se reunieron hoy aquí? Deberían estar espantados. Y mire, ahorita me decía una, parece que si lo hubiese conocido de toda la vida, nos hubiésemos conocido de toda la vida. A mí también me parece lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos une. Hay una canción que dice, únenos tú, Señor, únenos tú, con lazos que no se rompan. Y eso es verdad. El Señor es el que nos une. Entonces yo quisiera decirle a ustedes que seamos capaces, primero de ver la gloria de Dios, cómo Dios obra, como esta hermana lo dio su testimonio, pero no solamente en la vida de ella. Estoy seguro que todos ustedes están aquí porque algo les pasó en la vida.
Algo les pasó cuando vieron un video, cuando escucharon la palabra de Dios. Y no lo hice yo, lo hizo Dios. Aquí en secreto, todos los días cuando me levanto le digo, Señor, te la vacilas. Eres lo maximito. Qué regalo más grande me has dado. Qué don tan especial. Porque el primero que se queda asombrado soy yo. Que no merezco ese don y no merezco esa gracia. Pero Él ha querido darme ese regalo. Es un regalo tan impresionante. Hoy compartí con el hermano Raúl, creo que fue, que le decía yo, el primero sorprendido soy yo. Porque, por ejemplo, yo voy a dar una enseñanza y llega un evangélico de la religión que sea. Yo no sé qué me va a preguntar. No sé por dónde me va a atacar. No sé qué le voy a responder. Solamente voy en manos de Dios. Me sale el micrófono, ¿de qué quiere que hablemos? De tal cosa. Y comienzan a atacar. Uno ataca por un lado, otro ataca por otro. Y yo solamente tiro la mirada al cielo y le digo, ilumíname, tú eres Dios, en ti confío. Y ustedes no van a creer, pero chocan las citas en la cabeza y las ideas en la cabeza. Y yo digo, te la vacilas, Señor. Eso no es humano, eso es divino. Eso es divino. Y los evangélicos se estrellan conmigo porque ellos creen que yo tengo un guión. Tengo un guión, bueno, voy a desarrollar este guión. Bueno, usted me pregunta esto, yo te respondo esto. Tú me preguntas esto, yo te respondo esto. Y se estrellan conmigo. Ok, yo no voy así. Yo solamente cuando salgo al ruedo, me he asegurado antes de haber hecho oración, mínimo 1 hora, como manda el Señor, para que Él obre en mí. Y le digo que no sea yo quien hable, sino que sea tú. Y no me preocupo si la gente se convierte o no se convierte. Me preocupo por predicar la palabra de Dios. Y lo demás que lo haga Él. Y cuando Él lo hace y cuando miro esto, le digo, gracias. Yo no he hecho nada. Tú lo has hecho todo. Te doy gracias. Y mi corazón rebosa de alegría y de gozo. Y quisiera que ustedes también miraran que si Dios obra así conmigo, también puede orar contigo. El secreto está en la oración. La diferencia entre ustedes y yo es que yo me he tomado en serio lo que Jesús dijo, no han podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Y que yo me he tomado en serio que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Me lo he tomado en serio, lo creo. Y me leo la palabra de Dios y me encomiendo en sus manos y Él hace maravillas. Necesitamos que Dios haga maravilla en tu vida y en mi vida. Y como Él ha hecho maravillas en mi vida, yo comparto con ustedes las maravillas que Dios hace. Las comparto. Y por eso evangelizo con amor, con cariño. A veces dicen que yo odio a los protestantes. Se llama calumnia. Si hay alguien que ama a los protestantes, este señor que está aquí. Oro por ellos todos los días. Les predico la verdad para que se conviertan y se salven, como Jesús mandó. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará. Soy instrumento de salvación, pero también soy instrumento de condenación. Si no predico, ¿cómo se va a salvar la gente? Necesitamos gente que trabaje por el reino de los cielos. La mies es mucha, los trabajadores pocos. ¿Y por qué pocos? Porque siempre le hemos dejado el trabajo a los curas. Todo el trabajo a los curas. Nosotros podemos evangelizar. Somos laicos. ¿Cuál es el problema? No nos bautizaron y nos ungieron con el santo crisma para que sea sacerdote, profeta y rey. ¿Y qué significa profeta? Capaz de transmitir el mensaje de Dios donde estemos. Hoy compartía con Raúl y con los que trabajan con él, y muchos me decían que Raúl comparte con ellos en su empresa, les habla de Dios
les indica el camino a seguir. No es cura, no es filósofo, no es teólogo, pero es un profeta bautizado que se lo tomó en serio. No lo podemos hacer todo, claro. ¿Por qué no lo hacemos? Hacen falta trabajadores. Las mieses muchas, los trabajadores pocos. Yo les invito a que todos ustedes y yo nos tomemos en serio a trabajar por la obra del Señor. Sin miedo, sin temor. Pero eso sí, si has decidido seguir al Señor y trabajar para el Señor, prepárate para las pruebas. Hasta ahí llegamos y nos regresamos. Porque el primer día que nos insulten, nos cierren las puertas, nos traten mal, hasta ahí llegamos. Y yo, por experiencia, les puedo decir que mientras más palo me dan, más eficaz es la palabra de Dios en mis labios. Más llega y más conversiones hay. Otra persona que quiera compartir. Buenas noches a todos. Padre, yo sí me tomé muy en serio lo que usted dijo de ser profeta. Cuando empecé a escuchar más como le comenté, desde niña he estado en la iglesia y he crecido. Pero desde que empecé a escuchar sus videos, yo soy estilista. Y mi manera de predicar es, les puse una televisión grandota. Perdón, tengo de clientas que son evangélicas, como no tiene una idea. Testigos de Jehová, más. Y eran de las que llegaban todo el tiempo con su revista a dármela, a invitarme a su jueves, a santo, a su viernes. Y ahí estaba. Pero yo siempre tengo, ojalá ahorita le pueda enseñar unas fotos que tengo, donde yo estoy trabajando y yo tengo la tele grandota que puse y luego les monté una bocina para que se oiga más duro su voz. Entonces, mientras estoy trabajando, mientras le estoy sacando rayos, le estoy pintando el pelo, yo las estoy. Y me dicen la torita. Algunas que ya se llevan conmigo me dicen así, porque luego me dicen, ¿qué hubo? ¿No has puesto al Padre Toro? Ahorita, y pues llego, prendo, tengo mi virgencita, tengo todo. Yo sé que no la quieren ver enfrente, entonces como me le hacían caras a mi virgencita, la puse atrás. Pero no se contaban con mi astucia, dije el Chapulín Colorado, porque el espejo da el reflejo y la Virgen los está viendo todo el tiempo. He hecho demasiados trucos y cosas así, pero ha sido para bien. Hace 2 semanas llegó una muchacha que conocí en el gimnasio y no estaba en ninguna iglesia, iba de aquí para allá, andaba para arriba y para abajo. Tiene una niña que es ciega y ella sintió como que Dios la castigó. La niña está hermosa, canta hermoso, es una maravilla. Y llegó y me dijo, Raquel, te quiero decir algo que no te quería decir. Y dice, hasta que no se cumpliera. Dice, ha sido tan fuerte la palabra que me has dado a través del sacerdote que tú escuchas. Dice que por fin fui a apuntar a Anabel para el bautismo y para su primera comunión. Me dijo, muchas gracias. En la iglesia que me casé del Sagrado Corazón, ahí ella ya la fue a apuntar a la niña. La niña va a ser bautizada y va a hacer su primera comunión. Y me dijo, te quiero pedir un favor, si quiero que sea su madrina. Porque gracias a lo que tú me has enseñado y lo que me has hablado aquí mientras me haces el pelo, dice, he aprendido tanto, dice, y concienticé y hice lo que me dijiste. Dice, mi marido, ex policía, no le gusta escuchar nada de Dios, ateo, lo que sea. Y le dije, cuando estés así con él en la cama, le dije, haz lo que hago yo con mi esposo, que también ya le platiqué a usted que es no es de la iglesia católica. Y le digo, yo lo que hago es que le tomo la mano y le digo, amor, vamos a rezar. Y se queda serio. Y le digo, haz lo mismo con tu esposo. Le digo, yo empiezo y le digo, Señor, gracias por este día que nos diste, gracias por el pan, gracias por... Yo empiezo a rezar con mi esposo. Hasta ahora, le dije, ha sido tanto que doy lata, que ahora ya me deja que hasta le lea la Biblia. Y lo duermo.
tantas cosas que me han pasado maravillosas, pero como dice usted, al diablo no le gusta. Me ataca por un lado, me ataca por el otro, por las enfermedades, por la menopausia. Y cuando no puedo dormir, me pongo al Padre Toro. Hace un año comencé una escuela para nuevo maquillaje permanente y me ponía muy nerviosa usar las agujas, las anestesias. Me ponía sus videos y me echaba a las señoras. Las tatuaba, les hacía y me salía mucho mejor porque yo me relajaba escuchando la palabra de Dios. Y otra cosa que le quiero agradecer mucho que aprendí de usted es orar en silencio. No se imagina cuando escuché lo que usted dijo, cuando yo me postro, donde sea, porque lo he hecho hasta en el gimnasio. Cuando yo me postro y le doy gracias a Dios, se lo doy en silencio y me quedo por minutos y minutos, no sé cuánto tiempo, es una maravilla, es un éxtasis. Y miles de cosas que tengo que platicarle. Vale la pena decirle a Dios, gracias Señor, gracias. Quisiera resaltar un poquito lo que dice la hermana, el testimonio. Ingeniémonos, qué bonito testimonio. Si nosotros no podemos todavía predicar, ¿qué cuesta poner como ella el televisor para que predique? No cuesta nada. Y Dios va orando, ahí está el testimonio. Pero luego ella habló de algo muy importante. Queridos hermanos, ¿quieren llegar al éxtasis de lo que habla la Biblia y de lo que la iglesia enseña? Al éxtasis se llega a través de la oración de silencio, de la oración de quietud. El éxtasis es cuando usted pierde el control de todo y Dios toma el control de usted. Es una experiencia única. No se mueran sin tener esa experiencia. A nosotros nos enseñaron una sola manera de orar. Hay muchas. Y nos enseñaron una sola manera de orar. Hablar. Y eso es ¿esto qué es? La foto que le... ¿Ah? Aquí Ahí está. aquí está usted, aquí le estoy haciendo el cabello. Ahí tiene la foto. Qué Sí, bueno. sí. Qué maravilla. A nosotros nos enseñaron simplemente a orar hablando. Y le hablamos a Dios. Y le rezamos. Pensando en otras cosas. No quiero decir que eso no vale. Si estamos pensando en otras cosas, pues nos distrae y eso. Pero yo quisiera, lo que dice Jesús, remen mar adentro. Vamos mar adentro. Donde ya, dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O que decía San Juan Bautista, que Él crezca y que yo disminuya. Eso se logra en la oración de quietud, de entrega total, donde mis pensamientos ya los paro, mente en blanco, donde toda mi vida se la entrego al Señor. Aquí estoy, simplemente reconocer su grandeza, como dice el salmista. El salmista dice, venid, aclamemos al Señor, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Y después dice, porque el Señor es el Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Salmo 94. O lo que dice San Pablo en Colosenses 1, desde el 16 en adelante. Él hizo todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Y yo, en este instante, estoy delante de Él. Náguara, Él me mira, yo lo miro, yo estoy vacío, Él me llena. Necesito de su fuerza, de su luz, de su gracia, de su amistad. Él conmigo y yo con Él. Ahí comienza el éxtasis. El éxtasis es el mayor placer espiritual que pueda tener un ser humano.
Comencemos eso, a extasiarnos. ¿Y qué es el cielo? Estar con Dios. ¿De qué manera? Disfrutando de su presencia, como dice el salmista. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, disfrutar de las dulzuras del Señor por años sin términos. Ese es el éxtasis del cielo. Eso pido al Señor y eso buscaré. Pero eso es lo que nosotros hacemos, como dice el Salmo 27:4. No, buscamos otra cosa. Y nos extasiamos y disfrutamos otra cosa. Pero las cosas espirituales, ¿por qué no las experimentamos? ¿Por qué no? ¿Vamos a morir y no vamos a disfrutar las riquezas espirituales que tenemos? Deberíamos todos tener esa experiencia del éxtasis, el mayor gozo, placer espiritual que hay, que existe, pero que no nos lo han enseñado. ¿Y por qué no nos lo han enseñado? ¿En qué se goza el mundo de hoy? En el placer carnal. ¿Y el placer espiritual? Ni existe. Sí existe. Sí existe. ¿Por qué no lo descubrimos? La mejor manera para descubrirlo es la oración de quietud. Pierdan, entre comillas, porque es el mejor tiempo. Pierdan, aunque sea 1 hora al día, para estar con el Señor. Y si un día usted llega y comienza a orar en su cuarto, como dice Jesús, a solas, o en el Santísimo, donde sea, y usted pierde la noción del tiempo, ya comenzó, ya va bien, ya va bien. Lucha, haga la experiencia. Otro que quiera tener. Buenas noches, Padre, buenas noches a todos. Ay, a ver si puedo hablar bien, porque soy un poco nerviosa. A veces lloro con la alegría porque gracias por conocer, Padre, por medio de los videos de usted. Pues conocí el hermano Jairo hace como 2 años. Le pedí al Señor que le conociera en vivo, porque yo lo miraba, es que el Señor nos regaló una tienda de ropa y llegaba las gentes a comprar pura ropa de mujeres. Entonces llegaba allí, yo empecé a evangelizar también las gente, ponía en mi celular puro la prédica y llegaban eso y me atacaban porque llegaban mujeres pues de otras iglesias. Ya de allí llegaban a la semana otra vez, pues ya iban con sus pastores. Y ya de allí llegaban por grupo y me decían, ahora, una vez me sorprendí porque una vez llegaron y me decía, ahora venimos para que usted va a ser nuestra pastora, porque usted habla bien, predica bien, y lo que vamos a hacer, la limosna que se reúne es para usted, hermana, para usted. Usted se va a salir para adelante, va a ver que va a tener todo. Y yo le decía, no, voy a enseñar lo que ustedes dicen, pero lo voy a llamar a mi esposo que me venga a ayudar, porque mi esposo, él se queda la cita en su memoria. Y lo llamo rápido, porque como el Señor nos dio una tienda pues donde yo vendo, y Él nos dio otros donde lo hacemos el trabajo, lo llamo rápido y que venga, ayúdame. Y ya de ahí pues a veces cuando iban la gente, yo a veces me pongo a llorar de alegría pues, y le citamos la cita. Iban con la cita y ahí se van. Y después dice el pastor, la otra semana venimos. Ya los paraba sus gentes. Cuando yo sacaba las citas, los paraba, vámonos. Y ahí me sorprendía, llegaba él con su esposa. Dice, ahora vengo a hablar con usted. Ya no va a hablar con mis gentes cuando vienes a comprar, ya no sacan nada de una cita. Así nos vamos a quedar. Y yo le digo, ¿por qué usted tiene miedo? Usted y yo, nosotros sacamos la Biblia para que yo le diga a usted dónde está la verdad. Pero a veces, como he aprendido con usted, Padre, como a veces le atacan, le sacan otro, le sacan de los donde dicen que va a ser los que no, donde dice que los hombres no se casan. Y a veces me dice, ¿dónde dice donde el que es cuerpo y la sangre de Cristo es real? Entonces le digo, mejor venga otro día, sacamos solo una. Pues que así, porque me atacan, lo sacan, porque como yo no,
Y después venga otro día, si quiere lo sacamos uno. Y a veces me llevaban vasos donde dice el evangelio, conviértese porque si no se va al infierno. Y yo le no, así no es. Yo le decía y ya de allí se pararon. Y siempre siguen, padre, siguen otros pastores que llegan a hablar de mí, que yo ya pare de hablar. A que tengo que hacer, que es mi trabajo, a vender. Yo le digo, ¿por qué tenga miedo? Solo así decía, pues, es grande la plática, padre, pues gracias a Dios que el hermano llegó un día allí, como que yo sentí el incienso que llegó allí. Llegó el incienso, Dios mío, ¿qué Señor estás aquí en mi lado, padre? Y cuando yo le hice una pregunta al hermano Jairo, le escuché su voz. ¿No será que es de Venezuela, que es del padre Luis Torro? Le pregunté y dijo que sí. ¡Ay, ya lo hice! Y dijo que soy católica, hermana. ¡Ay! Yo me puse contenta por medio del hermano Jairo, la conocimos, padre. Y bendiciones, padre. Hay muchos y después lo vamos a cantar. Vale la pena decirle a Dios, gracias, Señor, gracias. Mire qué interesante. ¿Por qué si nosotros tenemos la verdad, por qué nos callamos? ¿Y qué es lo que el diablo grita a voz en cuello? Cállense. Los que tienen la verdad, cállense. Los que tienen la mentira, pueden hablar. Qué raro, ¿no? Y eso es lo que el diablo hoy quiere hacer en el mundo. Las piedras que son los evangélicos van a gritar. Y están gritando. Porque ellos son los que hablan y dicen. ¿Y los católicos? Pero Jesús dijo al revés. Ellos no se pueden callar. Y la iglesia ha tomado la decisión de callarse. Y eso no puede ser. Porque Jesús dijo, si ellos callan, gritan las piedras. Y las piedras están gritando, los ateos, los protestantes. Esos dominan las emisoras, dominan la radio, dominan el televisor, dominan las redes, dominan la política, dominan los ateos y los protestantes, todo. ¿Y los católicos dónde están? Callados. Y por eso las piedras gritan. Hoy día, a nivel político en todos los países, comenzando por Venezuela, los ateos están gobernando y se están apoderando. Y es que no hay católicos creyentes que puedan ser presidentes y que puedan guiar a un pueblo por los caminos del bien. Sí, pero prefieren callarse y quedarse tranquilos. Y entonces es un problema. Ahora, ¿por qué los protestantes sí pueden predicar? Sí pueden hablar, pueden ir a las calles, pueden en su trabajo hablar, en los negocios, en todas partes pueden hablar. ¿Y por qué cuando un católico comienza a hablar y dice, usted no puede? Se lo dicen los protestantes y también se lo dicen los católicos. Incluso yo siendo sacerdote a mí me prohíben. A pesar que el Papa me ha nombrado misionero de la misericordia para predicar el evangelio a todos los rincones del mundo, y si quieren les muestro ¿cómo es? El certificado que el Papa me dio. A pesar de eso, muchos me prohíben predicar. ¿Pero por qué no le prohíben a los evangélicos? ¿Por qué no le prohíben a los que promueven la Agenda 2030? A los que están en contra del aborto y en contra, ¿qué digo? ¿Cómo es? A favor del aborto y a favor de la ideología de género y de eutanasia. ¿Por qué a ellos no les prohíben? ¿No les parece extraño? Porque el diablo está apoderándose del mundo. Y nosotros, entonces, callamos. Y dice Pablo, ¿se acuerda que Pedro y Juan? Cuando le dijeron, te ordenamos. ¿Se acuerda Hechos de los Apóstoles 4 y Hechos de los Apóstoles 5? El 4... del 18 en adelante, tarea para la casa. Te ordenamos que no predique más en nombre de ese tal Jesús. Y dijo Pedro,
Juzguen ustedes mismos. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Nosotros obedeceremos a Dios. Faltan pantalones a los católicos para hacer eso. Tenía pantalones Pedro y Juan, tenían pantalones en el puesto. Pero nosotros no. Yo les invito a predicar la doctrina de la iglesia basada en las Sagradas Escrituras, prepararnos para que el Evangelio se extienda en todas partes, para hacerlo de las primeras comunidades cristianas, que extendió el Evangelio por todos lados. Si hoy se comete un pecado en la iglesia es el no evangelizar. Pero hay gente que va a evangelizar. Pregunto, ¿y llevan la palabra de Dios y predican la palabra de Dios? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No nos caigamos a mentiras. La catequesis, que es lo más sagrado que hay en la iglesia. ¿Para qué la catequesis? Para enseñar el querigma. Suena bonito, ¿eh? El querigma. Suena lindo. ¿Y qué es el querigma? Bueno, el primer anuncio del Evangelio. ¿Y qué es el primer anuncio del Evangelio? Predicar exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios que anunciaron los primeros cristianos. ¿Y qué hacen la catequesis hoy día? Un libreto que nadie, ni se sabe quién la sacó. Y ni siquiera un capítulo, un versículo de la Biblia, donde los niños no aprenden eso, sino, al menos digo por Venezuela, donde los niños aprenden a hacer dinámicas y juegos. Y es de la catequesis. Con razón tenemos tantos ateos. Con razón tantos se meten a protestantes. ¿Qué estamos haciendo? Y no nos da pena y no nos da vergüenza. Cara en alto. Catequesis sin Biblia. No entiendo. Pequeño detalle. Como el cura que llevaba la exposición del Santísimo, iba en la procesión del Santísimo el día del Corpus Christi, y llegó un señor y le dijo: Padre, ¿qué va? Se le olvidó poner la hostia en la custodia. Diga, un pequeño detalle, sigamos. Iba en la procesión con el Santísimo. Así son los catequistas. Van con la catequesis, con el carisma, pero se les olvidó meter la Biblia. Un pequeño detalle. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pero esos son los catequistas de nuestras parroquias. Y son los más papistas que el Papa. Y son los que tienen poder y mandan. Y fracasan y no aprenden del fracaso. ¿Cuándo abriremos los ojos? Que Dios nos ayude. Otro que quiera compartir. De azul, que levantó la mano primero. Y mientras usted comparte un momentico aquí, yo voy rapidito con el año. Voy a predicar, pues. Bueno, pues mientras viene el padre, me presento. Mi nombre es Josué Domínguez. Yo estando haciendo la consagración a la Santísima Virgen María, presentaron al padre Luis Toro. Ahí me dijeron: ¿tú conoces al padre Luis Toro? Yo les dije: pues no. Dijeron: pues ve y lo revisas en la noche. Entonces, cuando se acabó la ceremonia de consagración allí en la parroquia, yo empecé a buscar al padre Luis Toro, los videos del YouTube, y yo me pasé toda la madrugada pues viendo los videos del padre Luis Toro. Pero no solamente yo los escuché, sino que yo apunté cada tema en una libreta e hice mi carpeta de temas. Porque yo lo que quería era eso: aprender de la Biblia, aprender a defender mi fe y aprender a debatir con los hermanos que venían a nuestras casas a atacarnos. Y pues gracias a eso es que yo empecé y con los temas que yo aprendí del padre Luis Toro, yo empecé a hacer mi carpeta de temas. Luego conocí este movimiento al cual yo pertenezco, que se llama Apóstoles de la Palabra. Y ahí fue cuando yo llegué a este grupo. Yo ya iba poquito avanzado por los videos del padre Luis Toro. A mí me invitaron a ese grupo, yo me adherí y yo fui muy emocionado porque es lo que yo quería hacer. Y entonces voy a empezar de nuevo, gracias a no sé qué era, padre. Y entonces,
Entonces les comento que gracias a los videos que yo vi de usted, padre, yo hice mi carpeta de temas. Yo no solamente los escuché, sino que yo apunté cita tras cita, tras cita, tras cita. El video que más me impactó es el que dice que tiene como título Padre Luis Toro contra 10 pastores. Estaban debatiendo sobre la Trinidad. Y yo estaba mirando ese video a las 5 de la mañana y yo escuchaba al pastor que daba cita tras cita tras cita. Y yo decía, y yo me cubría con las cobijas, ahora sí el padre, ya no va, ¿qué va a decir el padre? Y yo decía, ya no quiero mirar el video. ¿Y qué pasa? Salía el padre Luis Toro y ¡zas! Pacatazo tras pacatazo. Yo decía, no hombre, esto no, yo le regresaba el video y seguía apuntando las citas. Apuntaba cita y su reflexión, la explicación que daba el padre Luis Toro para que el tema quedara completo. Yo así tengo mi libreta de eso. Entonces me agregué yo a este grupo, yo llegué avanzado gracias a los videos del padre. Pues empezamos allá a debatir, pero uno de los frutos que dio este conocimiento que yo adquirí es de que un día llegó mi hijo de la high school, que él juega fútbol, y me dijo, papá, ando con mis amigos del equipo de fútbol y unos amigos nos están invitando a su iglesia a comer pizza y Coca-Cola después del partido de fútbol. Le dije, pues está bien, sí puedes ir. Al siguiente día me dice, papá, te tengo una pregunta. Le digo, ¿qué pasó? Pues mi amigo que me invitó a la iglesia, a esa que estamos yendo a comer pizza, me dijo que si nosotros, me lo dijo en inglés, we worship Virgin Mary. Worship significa adorar, que si nosotros adoramos a Virgen María. Yo no sabía el significado de la palabra worship en ese momento, pues yo le dije sí. Y luego me dijo, sí, we worship Virgin Mary. Yo quedé pensando, dije, a ver, ¿qué significa worship? Y la apunté en el celular y dice, worship, adorar. Le dije, no, permíteme tantito, nosotros no adoramos a la Virgen María. Y ahí pues yo le di una enseñanza sobre que nosotros veneramos a la Virgen María, que la Virgen María solamente pues trajo a nuestro Señor Jesucristo, que a quien nosotros adoramos es a Dios. Le di una enseñanza ahí, él la entendió, él fue con su amigo, se la explicó y le dijo, nunca más vamos a ir a comer pizza con ustedes, porque ustedes pues nos están engañando, me estás diciendo mentiras. Tú dijiste que nosotros adoramos a María, a mí ya me explicó mi papá que nosotros en la iglesia no adoramos a María. Entonces eso yo lo aprendí pues gracias a los videos del padre Luis Toro, y mi crecimiento en conocimiento fue aumentando al entrar a este grupo de apóstoles de la palabra, pero todo fue a lo que yo aprendí cuando a mí me presentaron aquí al sacerdote del Dios Altísimo. Muchas gracias, pastor. Y hoy vale la pena decirle a Dios, gracias Señor, gracias. Dios sigue haciendo maravillas. Ustedes ven cómo va haciendo maravillas. Me alegra mucho que un apóstol de la palabra haya compartido. Yo amo a los apóstoles de la palabra. Lo siento en mi sangre, mis hermanos. Porque el padre Fabiano Matuli, que en paz descanse, fundó el grupo de los apóstoles de la palabra. Y yo estoy en este trabajo no por los apóstoles de la palabra, sino por el padre Fabiano Matuli. Y cuando yo crecí, llamémoslo así, cuando yo crecí y después de grande pude salir y comencé a recorrer el mundo, me encontré en muchas partes a los apóstoles de la palabra que el padre Fabiano Matuli había fundado. Y me doy cuenta que es el mismo trabajo que yo llevo. Solamente que ellos tuvieron la oportunidad de recibir las enseñanzas del padre Fabiano Matuli de viva voz y en vivo, y yo no pude. Pero a veces pienso que Dios lo quiso así, para que ellos utilizaran un método, una forma y yo otra. Porque si hubiese formado con ellos, pues a lo mejor siguiera el mismo método de ellos y nos perderíamos la riqueza que hay en la iglesia de diversidad, la diversidad dentro de la iglesia. Pero los apóstoles de la palabra están haciendo un trabajo muy bueno, y ojalá que ustedes, pues si hay grupos de apóstoles de la palabra, se integren, porque allí van conociendo la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia y cómo defender nuestra fe. ¿Saben qué?
Si usted, esposo, anda con su esposa y viene un grupo de malandros y atacan a su esposa, pregunto, ¿serían capaces de defender a su esposa? Si la aman, la respuesta es, si la ama, sí. Y si no la ama, no. Y si llegan a casa y usted está con su suegra y llegan un poco de malandros y quieren violar y matar a su suegra, ¿usted sería capaz de defenderla? La respuesta es la misma. Si la ama, sí. Y si no la ama, no. Pregunto, ¿y si usted conoce la doctrina de Cristo y las verdades de fe, y viene un poco de malandros a querer matar y asesinar y destruir la doctrina de Cristo y la fe, ¿usted sería capaz de defenderla? Ya un momentico. Si la ama, sí. Si no la ama, no. ¿Qué está pasando con los católicos? No aman la fe. No aman la doctrina de Cristo dejó en la iglesia. Les importa un comino. Un católico es capaz de hacerse matar por el carro para que no se lo roben. Por el dinero. Pero por la fe. No. La fe no le importa. No vale nada. Es un tesoro que Jesús nos dejó. Jesús vino especialmente a dejarnos un gran tesoro. Y murió por ese tesoro. Y lo dejó a los apóstoles. Vayan, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Los apóstoles dieron la vida defendiendo esa fe, esa doctrina, esa enseñanza. Dieron la vida, murieron por lo que creían. Amaban la fe, amaban la doctrina, amaban la iglesia. Ese amor se perdió. Ahora tenemos católicos light. No importan conmigo. La fe, vienen y le destruyen la fe a su hijo. Aquel apóstol de la palabra decía, no, yo le tuve que explicar a mi hijo. Le vienen a destruir la fe del hijo. Y sabe, lo peor, que cuando vienen y le destruyen la fe a su hija, ¿sabe qué dice la mamá? Mi hija se metió a cristiana. De que se meta a prostituta, mejor que se meta a evangélica. Y no le importa un comino. Y si es el cura párroco, la señora de la Legión de María, o la catequista, o cursillista, o carismático, se metió en evangélico, eso se veía venir. Porque eso era una fanática. Estaba ahí. A fin y al cabo son los mismos. Eso es lo mismo. ¿Y qué? ¿No le importa nada? ¿No vale nada? No vale. A nosotros se nos olvidó que el tesoro de la fe es un tesoro que nos lleva a la salvación de las almas. Se nos olvidó. Y si la fe nos lleva a la salvación de las almas, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, la finalidad de la fe es la salvación de las almas. Pues si eso es verdad, ¿por qué no defendemos la fe? ¿Por qué no la amamos? Qué gran problema tenemos. Y el que la defienda es un fanático. Y el que la defienda no tiene tolerancia. Y el que la defienda, eso es lo que le gusta, es pelear. Qué triste. Pero esa es la realidad. Bueno, vamos a escuchar el último testimonio. Venga. ¿Se va, padre? Déjame darle un abrazo al padre antes que se venga. Hago lo que hizo el apóstol de la palabra. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Norma.
Yo trabajo en las redes sociales, en lo que es el TikTok, y quiero dar mi testimonio. Yo toda la vida he sido católica, mi madre me ha infundido muchísimo el amor hacia la iglesia y sobre todo hacia la Eucaristía. Yo no conocía mi fe, yo era una católica tibia. Mi única fuerza era la Eucaristía, porque mi madre me la infundó desde chiquita. Mi madre acostumbraba a llevarme a misa y a la hora que ella comulgaba, se arrodillaba, terminaba su oración y me decía, ahí está Papá Dios. Y es una emoción recibirlo. Y el día que tú lo recibas, te va a cambiar la vida. Cuando yo hice mi primera comunión, para mí fue la experiencia más hermosa. Fui creciendo, participé en la iglesia y llegó un tiempo que llega la juventud y uno se pierde. El mundo lo jala, el mundo lo lleva para otros lados y se olvida uno de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no conocía mi fe. Hubo mucho tiempo en que yo estuve fuera de la iglesia, no iba, mi fe siempre estaba firme. Tengo 3 hijos, siempre los he llevado a lo que es la misa, los he acostumbrado, les he hablado de Papá Dios. He tratado de infundarles la religión, como mi madre me la infundó, con amor. Pero llegó un momento en que yo caí en un desierto espiritual y creo que muchos lo han pasado. De esos momentos que dicen, yo veo muchos predicadores, veo a muchas personas que sienten el amor de Cristo, que lo transmiten, y yo decía, yo quiero eso para mí. ¿Cómo lo obtengo? Estuve en el grupo de renovación, hice mi retiro, y yo veía en renovación, los que están en renovación saben que el Espíritu Santo se derrama, y yo no sentía nada. Y yo decía, ¿por qué? Muchas veces en oración le pedí al Señor que me diera la respuesta. Yo decía, ¿por qué los demás sienten y yo no siento? Yo te amo, Señor, pero no siento nada. Empezaron los protestantes a meterme dudas sobre mi fe. Y una de las primeras decía, es que los católicos son bien idólatras. Los católicos son bien idólatras, es lo único que saben decir ellos. Y empezaron a decirme, pues es que mira, las imágenes no son permitidas, que tú adoras ídolos. Y yo empezaba a tener dudas y yo decía, bueno, pero no me cambiaban, ¿saben por qué? Porque yo decía, en ningún otro lado yo voy a encontrar a Cristo vivo. En ningún otro lado voy a tener el alimento de vida eterna, que es la Santa Eucaristía. Y me metan las dudas que me metan, yo de católica no me muevo. En ese tiempo, cuando tuve mi desierto espiritual, me metí a las redes sociales, a YouTube, me topé con este gran sacerdote, empecé a escucharlo. De verdad que yo empezaba a sentir como que escamas se me caían de mis ojos. Yo decía, ¿dónde estaba todo esto? ¿Por qué no lo conocía? ¿Por qué yo no conocía mi iglesia? ¿Por qué yo no conocía mi fe? Ahí me di cuenta que era una católica tibia. Que en realidad, cuando tú no conoces tu fe, no conoces tu doctrina, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Ahí yo lo entendí. ¿Cómo voy a amar a Cristo? ¿Cómo voy a sentir a Cristo en mi corazón si no lo conozco? Y a través de escuchar al Padre Luis, horas y horas y horas, hasta la madrugada, yo decía, es que esta forma de enseñar de este sacerdote no es normal. Y de verdad que no. Empecé a meterme más profundo, me di la oportunidad de entrar a TikTok. Y bueno, padre, le digo que en TikTok hay muchísimos predicadores, muchísimos, que están llevando la palabra de Dios, apologetas, llenos de Dios, y a través de las redes sociales yo vine a aprender todo lo que yo sé. Yo no me sé una cita bíblica, se los digo, no me la sé. Las únicas 2 que me sé es Éxodo 24 y Salmo 115, porque son las únicas citas que yo escucho y que yo aprendo, ¿verdad? Yo no me sé las citas bíblicas, pero yo defiendo mi fe con uñas y dientes. ¿Y saben por qué? Porque esta es la iglesia de Cristo, porque se están yendo muchos. Y voy a decir algo que a lo mejor va a doler. Pero ¿qué nos está pasando, católicos? Estamos fríos. Realmente fríos en la fe y en el conocimiento de nuestra iglesia. Si conociéramos realmente nuestra doctrina, no existieran los protestantes. Hay mucho que ofrecer, hay mucho que aprender, muchísimo, de verdad.
Y dentro de las iglesias hay muchas envidias dentro de los grupos, y yo sé que todos ustedes lo han visto. Muchas envidias, porque muchos buscan un puesto en la iglesia. Y no se trata de buscar puestos, se trata de conocer a Cristo y llevarlo a aquellos que lo están necesitando. Y sobre todo, enfocarnos en los más importantes, los niños y los jóvenes. Porque el mundo se los está llevando. Porque ahorita el peligro está en los niños. Y nos estamos desenfocando de los niños. ¿Saben por qué? Por buscar un puesto en la iglesia. Y qué triste que un católico se defienda nada más por estar en un grupo y por tener un puesto. Vamos a salir afuera, como lo hace el Padre Luis, sin tener miedo. Yo me enfrento a los protestantes, sin saber. Y no me importa. Y de hecho les digo, a mí en TikTok me dicen la pastora. Porque me he dedicado, ¿saben a qué? A meterme a los lives católicos donde se están dando enseñanzas y hacerme pasar como pastora y a llegar a decirles a los católicos, ustedes son unos idólatras, ustedes adoran imágenes. Y la respuesta, créanme, que de aquí de todos los hermanos que están predicando en las redes sociales, en el TikTok, se han visto unos frutos tremendos. Porque ahora los católicos están defendiendo su fe. Están levantando la voz y ya no permitimos ni que se metan con nuestros sacerdotes, ni que ofendan a nuestra Madre Santísima. Porque si a mí algo me duele, es eso. Que ofendan a los sacerdotes y que ofendan a nuestra Madre Santísima. Y creo que es hora de que dejemos la flojera. Creo que es hora de que nos preparemos, de que conozcamos realmente la palabra de Dios y que salgamos como lo hace el Padre Luis y lo han hecho muchos sacerdotes y lo están haciendo ahorita muchos predicadores, sin miedo. ¿Que vamos a tener ataques? Muchísimos ataques. ¿Pero por qué murió Cristo? Por la verdad. Gracias. Y por eso y mucho más testimonio podemos decirle a Dios, gracias Señor, gracias. Queridos hermanos, ya tenemos que marcharnos, sí. Venga, sí, pequeñito, venga, pequeñito. Venga, bien pequeñito. Bueno, yo a usted lo conocí por Raúl Bunguía. Y gracias a Dios que por él yo supe de usted. A la casa llegaban, bueno, ya casi no llegan, pero los hermanos separados, sí se dice así, ¿verdad? Ajá. Bueno, y siempre llegaban y le decía a mi esposo, no habrá son los aleluyos. Y le decía, ay, déjalos que vengan a ver qué me van a decir. Yo comencé a hacer mis crecimientos en la iglesia donde yo pertenezco y empecé a aprender. Después Raúl fue cuando me habló de usted y me empecé a escucharlo y escuchaba sus citas bíblicas. Y cuando algo no sabía, siempre le digo, Raúl, sáquenme de esta duda, ándele, usted sabe más porque usted está más pendiente de todo lo que el Padre dice. En una vez que llegó bueno ya, porque dije que era pequeño, llegó una señora muy joven, mucho más jovencita. Venía con sus niños, pues tocando puertas, ¿verdad? Y abro la puerta y me dice, oh, hermana, buenos días. Y me dice, oh, mire, ¿me deja darle este folletito? Le digo, mire, mejor dígame a qué viene. Si me deja el folleto, no lo voy a leer, lo voy a tirar a la basura. Mejor déselo a alguien que en sí lo vaya a leer. Y le digo, mejor dígame qué se le ofrece. Y ella me empieza a hablar y me dice, solamente quiero decirle, quiero leerle un salmo. Le digo, ok, usted me lee un salmo y luego yo le leo el evangelio. Y me dice, ¿es católica? Y le digo, sí, soy católica. Le digo, ¿y usted también era católica? No me diga que no. Dice, sí. Y le digo, mire, yo estoy conociendo de Dios nuestro Señor y estoy aprendiendo. Y a lo mejor hasta le voy a decir algo que no es, pero le voy a decir una cosa. ¿Ha escuchado al Padre Luis Toro? No, ¿quién es? Y le digo, pues escúchelo. Es un sacerdote del Dios Altísimo. Yo también apenas lo estoy conociendo. Escúchelo. Y si usted
no comprende lo que el Padre dice, me va a volver a venir, no va a venir, pero si no lo comprende, yo creo que va a venir a volverme a tocar la puerta. Y dijo, ay, lo voy a buscar. Pues hasta hoy no ha vuelto la señora. De verdad, ella era bien joven. Y yo le dije, búsquelo, porque usted está confundida. Y nunca más se volvió a ir. Qué bueno, qué bueno. Y por eso también le decimos a Dios, gracias, Señor, gracias. Déjeme hacer una pequeña oración. Papá Dios, tú has hecho estas maravillas, estos milagros en la vida de nosotros y hoy estamos agradecidos. Y el milagro más grande de hoy es que nos ha permitido reencontrarnos, compartir estas experiencias, expresarnos el amor, fortalecernos en la fe y seguir luchando para caminar por tus senderos. Ayúdanos para que seamos fieles hasta el final y así podamos gozar un día del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, decirles que estoy muy agradecido con ustedes. Me siento muy contento que hayan venido a esta cena a expresar el amor a un sacerdote del Dios Altísimo. Todos los sacerdotes de la hermana somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y no lo merecemos. Y sabemos que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Pero, ¿qué hacemos? Si Dios nos eligió, si Dios nos llamó, si Dios nos consagró y si Dios nos envió, ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle no? No podemos. Valoremos el sacerdocio de Cristo en un hombre. Así lo quiso Él. Si lo hubiese querido de otra manera, pues bueno. Tenemos nuestros sacerdotes, decía la hermana, aprendemos a amarlos, aprendamos a defenderlos, a entenderlos, porque los sacerdotes nos entienden a nosotros. Y qué lindo cuando nos entiende. Tenemos problemas con la esposa, con los hijos, y el padre los escucha. Cometí este pecado, y el padre lo escucha y le da la absolución. ¿No creen que el sacerdote también se siente feliz cuando ustedes lo escuchan, cuando ustedes lo entienden, cuando ustedes lo perdonan? Porque también es humano. Pero ¿por qué él tiene que escucharlos a ustedes, perdonarlos a ustedes y ayudarlos a ustedes y ninguno de ustedes quiere entenderlo y ayudarlo y a perdonarle? ¿Se imaginan que el sacerdote comenzara a decir todos los pecados de ustedes? ¿Y por qué muchos de ustedes permiten que la gente hable mal del sacerdote y cómo es, le quiten la fama a un sacerdote o destruyan a un sacerdote y ustedes no dicen nada ni hacen nada? Padre, es que es verdad lo que están diciendo el sacerdote. Perfecto. Amárrese bien los pantalones y vaya a dígale, Padre, mire, esto que están diciendo es verdad y usted debe corregir en esto, por esto y por esto. Ándale. ¿No es ser cristiano eso? Claro que sí. Bueno, decirle que los amo, me siento orgulloso de ustedes, feliz de que hayan venido, de que me hayan expresado ese amor, ese cariño. Agradezco a Dios que a través de cada uno de ustedes hoy me ha hablado. Esas palabras que ustedes me dijeron, cada uno, cuando me saludaron, no son palabras de ustedes. Dios me las mandó a decir a través de usted. Y lo tengo muy claro. Y le agradezco a Dios. Y le agradezco a ustedes que hayan sido instrumentos de Dios para decirme, Padre, esto, esto y esto y esto. Y es una manifestación del amor de Dios que ha tenido conmigo. Luego decirles que me acompañen en la oración por mi padre. Mi padre ha ido mejorando poco a poco, pero todavía está enfermito. Y ya que me acordé, vamos a hacer una oración por él. Papá Dios, todos los días te he pedido por mi padre. Esta oportunidad quiero hacerlo una vez más, cumpliendo lo que está escrito, donde dos o más se pongan de acuerdo en la tierra para pedir lo que sea, estoy dispuesto a concederlo. Pues hoy nos pusimos de acuerdo para pedirte por mi padre.
estos hermanos que me quieren mucho, y así lo han manifestado, y los que nos siguen a través de las redes sociales, se unen conmigo para hacerle una petición. Mi padre, que está enfermo, sabemos que tú puedes sanarle si quieres. Basta una palabra tuya para que se recupere. Si quieres, puedes sanarle. Si tú lo necesitas, te lo entregamos. Pues de ti venimos y a ti vamos. Tuyo somos y tuyo queremos ser. Bendice a mi Padre donde quiera que se encuentre y restablece la salud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego, recordarles a ustedes y a los que nos siguen a través de las redes sociales que estamos trabajando en Venezuela, luchando por practicar lo que Jesús nos dice, las obras de caridad, ayudando al más necesitado. Estamos luchando de varios puntos de vista, ayudando a los pobres, ayudando a los que van saliendo del país, huyendo por la miseria, el hambre que hay a causa de este comunismo que hay en Venezuela. Y también pues estamos ayudando a la gente de las comunidades pobres en la parroquia. Estamos haciendo una carretera en una de las comunidades más abandonadas, más alejadas. Y pues muchos de ustedes han ayudado y otros pues quisieran ayudar. Y yo debo dejarles el número de teléfono a través de las redes por si alguien quiere apoyarnos en estas obras que estamos realizando. El teléfono mío es más 58 414 7225 821. Lo repito, más 58 414 7225 821. Y el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Más 58 416 577 0195. Allí puede decir: Padre, queremos apoyar. El día en que ustedes sientan el deseo de apoyar es porque Dios les está hablando. Y no resistan a la voz de Dios, simplemente aprovechen de hacer una obra atesorando tesoros en el cielo, porque aquí nos vamos un día y no nos llevamos sino el bien que hagamos a los demás. Y si usted dice: Padre, es que nosotros no confiamos en usted, perfecto, háganlo con los pobres que tienen a su lado, o en su país, aquí mismo llegan muchos venezolanos que no tienen trabajo, que no tienen en la mano también. A Jesús se puede ayudar donde sea, y Él no se molesta, pero que no nos quedemos. Eso sí, a los evangélicos sí no. Los evangélicos, su platica es decirlo al pastor. Con eso van directo con ti ropa y zapatos para el cielo. Entonces, ¿para qué van a ayudar a los pobres? Jesús no está en el pobre. En el necesitado es mentira. Está en el pastor. Ahí tiene que ser. Nosotros damos el diezmo, es ayudando al pobre, que ahí está Jesús. En el necesitado. Y yo simplemente soy ese instrumento, pero ustedes son los que ayudan. Yo soy un instrumento por medio del cual llega a Jesús necesitado lo que ustedes colaboran. Mil gracias a los que han colaborado y a los que van a colaborar. Simplemente dice el apóstol: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo les doy. Papá Dios, te alabo y te bendigo por los hermanos que han colaborado con la obra que llevamos en Venezuela y los que piensan colaborar. Tú eres el dueño de todo y tú haces prosperar las obras de nuestras manos. Bendice a todos los hermanos en el mundo que colaboran de una u otra manera con los pobres, sabiendo que tú estás ahí. Concédeles a ellos y a toda su familia dicha, salud y bienestar, y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Agradecemos al hermano Raúl por habernos dado la oportunidad de compartir esta cena en su casa. Y agradecemos a los hermanos que hicieron la comidita, a los que lucharon para que se pudiese hacer esta comida, que estuvo muy rica, muy sabrosa, y a todos ustedes por haber venido a compartir conmigo solo por ser sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la Biblia: el que trate a un profeta
por el hecho de ser profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que le den a uno de mis ministros, aunque sea un vaso de agua, les aseguro que no quedará sin recompensa. Y Dios cumple su palabra.